nuestras vidas, que puede cambiar tu vida y puede cambiar la mía. Porque hay días y habrá días que no vamos a entender, ¿verdad?, lo que Dios está haciendo. Habrá días que las lágrimas, nuestro lloro, hablarán mucho más fuerte que las respuestas que estamos recibiendo. Hay días que simplemente la esperanza parece como que se apaga. Y son en esos momentos, iglesia, son en esas circunstancias cuando la fe nos lleva a decir, aunque no comprenda, hoy decido creer. Amén. Aunque no vea el milagro, hoy decido creer. Aunque la respuesta tarda, hoy decido creer. Porque mi fe no descansa en la circunstancia, sino en lo que Dios puede hacer. Porque Dios es un Dios que nunca cambia, que siempre es fiel con nuestras vidas. En 2 de Timoteo 1:12 dijo Pablo, porque yo sé a quién he creído. Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y vemos que la fe no es un sentimiento. La fe es una decisión que tú y yo tomamos. Hay días que en lo que sentimos la presencia de una forma poderosa, ¿verdad? La sentimos de una forma intensa. Y hay otros días que atravesamos ese silencio de Dios. Es como, ay, no siento su presencia. Ay, no siento a Dios. Ay, parece como que si Dios no me hablara. Pero la fe verdadera no depende de nuestras emociones, sino del carácter de Dios. Por eso Pablo dijo, sé a quién he creído. Sé a quién he creído. Porque nuestra fe no descansa en una religión, no descansa en ninguna filosofía, descansa en una persona. Amén. Descansa en una persona y esa persona se llama Jesucristo. Amén. Esa persona se llama Jesucristo. Y hoy quiero invitarte a tomar 5 decisiones de fe. Y la primera decisión que yo hoy tomo es la decisión de creer en la salvación. En Efesios 2:8 nos dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y la primera decisión que transforma la vida de toda persona es creer en Jesús. Amén. Es creer en un Salvador. Jesús es suficiente para salvarnos. Jesús es suficiente para salvar tu vida. Y vivimos en una sociedad donde muchos creen que puede ganar el favor de Dios mediante las buenas obras, mediante sacrificio o méritos personales. Pero la Biblia nos enseña que la salvación es un regalo de gracia. Aleluya. Es un regalo de gracia. Jesús hizo en la cruz lo que nosotros jamás podríamos hacer. Y cuando le decimos, Señor, yo creo que tú eres mi Salvador, estamos diciendo que nuestros pecados son perdonados, porque en la cruz el Señor perdonó todos nuestros pecados. Somos hechos hijos e hijas de Dios y comenzamos una nueva vida. Amén. Y no importa cuán lejos haya estado de Dios, la cruz sigue teniendo poder para salvar. Amén. La sangre de Cristo limpia todo pecado. No hay pecado mayor ni pecado menor. La sangre de Cristo limpia todo pecado. Y quizás hoy puedas vivir bajo el peso de la culpa. ¿Sabe? El enemigo, Satanás, siempre quiere recordarte tu pasado. Siempre quiere recordar de lo que tú has hecho o de dónde tú has venido. Pero Dios quiere recordarte que la cruz fue suficiente. La cruz fue suficiente. Y quizás te estás preguntando, ¿y si mi fe no es suficiente? Porque, ¿sabes? Aún ahí, incluso el enemigo nos quiere hacer dudar de nuestra fe. Tu fe es muy poca. Tu fe no es suficiente. Pero hoy quiero decirte algo, porque no se trata de la cantidad de fe que puedas tener, sino del centro de tu fe. Porque el enfoque, el centro está siempre en Cristo, como el fundamento de tu fe. No es la cantidad de fe que tengas, sino
que en esa fe que tú tengas, aunque sea poquita, pero si ese poquito de tu fe está centrada en el fundamento de Cristo, es suficiente para el Señor. Es suficiente para recibirte. Es suficiente para decirte, tú eres un hijo, una hija mía. Lo importante es hacia quién va dirigida tu fe. Y hoy decides creer que eres salvo por la gracia de Dios. Amén. Tú y yo creo que todos los que estamos aquí hemos tomado la decisión un día de acercarnos al Señor. Y si todavía no lo has hecho, si todavía no has tomado esa decisión, quizás vienes aquí porque tus padres vienen a este lugar, porque has crecido quizás en un ambiente de iglesia, pero no has entregado tu vida. Hoy es el día. Hoy es el día para decirle de corazón, Señor, yo creo en ti. Creo que tú eres el único que puede salvar mi vida. Creo que a través de tu sacrificio encuentro perdón en mi vida. Mi vida es limpiada por tu sangre. Me hace ser un hijo, una hija tuya. Y me hace caminar en una novedad de vida. El segundo, hoy he decidido, es creer en su propósito. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Aleluya. ¿Sabe? Dios nunca salva una vida para dejarla sin dirección. Dios no te va a rescatar, no me va a rescatar para después dejarnos ahí. Venga, arréglatela como tú quieras. ¿Sabe? Cada creyente tiene un propósito. ¿Amén? ¿Lo crees? ¿Crees que tu vida tiene un propósito? Cada creyente tiene un propósito. Y muchas veces pensamos que Dios solamente va a usar a personas perfectas, a personas que quizás tienen un carisma que destaca, una personalidad fuerte. Pero cuando vamos a la Biblia, observamos que Dios usa personas comunes, personas como tú, personas como yo. Moisés tenía temor. Moisés tenía miedo. Y cuando Dios le habla, él solamente puede expresar ese temor, ese miedo con esas preguntas. ¿Y qué diré? ¿Cómo lo haré? Gedeón se sentía pequeño. Y sabe, Dios lo usó para algo poderoso y grande. Pedro negó a Jesús. Pablo de Tarso persiguió a la iglesia. Sin embargo, Dios transformó esas vidas, igual que Dios transformó nuestras vidas, porque su propósito siempre es mayor que nuestras limitaciones. Amén. Su propósito siempre es mayor que nuestras limitaciones. Tu propósito no depende de tu perfección, sino de la fidelidad de Dios. Amén. Y tenemos un ejemplo precioso que es en la vida de José. José fue vendido por sus hermanos, fue esclavo, fue encarcelado y parecía que todo estaba perdido. Pero Dios nunca perdió el control de la vida de José y de sus circunstancias. Lo que los hombres le hicieron, lo que sus hermanos, la mujer de Potifar, todo lo que se movió en la vida de José, que querían destruir su vida, Dios lo utilizó para levantarlo. Porque las dificultades no frustran, escúchame bien, las dificultades no frustran los propósitos de Dios. Son el vehículo para cumplirlo. Amén. Las adversidades, las dificultades no frustran los propósitos de Dios. Es el vehículo que Dios usa para cumplirlo. Y José mantuvo una voluntad firme a pesar de todo lo que vivió en su vida. Incluso el guarda de la cárcel vio en él una persona de confianza. Y dice la palabra que lo elevó a una posición de responsabilidad. Porque, iglesia, en medio de ese propósito que Dios quiere hacer en nuestras vidas, tu vida y la mía tiene que ser una vida ejemplar. Tiene que ser una vida que a pesar de lo que estemos viviendo, podamos dar testimonio. Y en José lo vemos. No es imposible, es posible. No porque nosotros podamos, sino que por ese Dios de lo imposible que está en nosotros. Y vemos a José en medio de toda su circunstancia, una persona que daba ejemplo, que se mantenía en santidad. A pesar de las tentaciones,
A pesar de lo que les rodeaba en su vida, se mantenía en santidad. Tuvo una voluntad firme y eso se vio. No solamente lo vio Dios, sino lo vio las personas que estaban a su alrededor. Y aún en medio de la cárcel, el guarda vio cómo él se comportaba, cómo Dios utilizaba su vida, aún en medio de la adversidad. Y lo puso como una persona de confianza y lo elevó a una posición de responsabilidad. Tu integridad en el proceso es parte de tu proceso. Amén. Propósito. Tu integridad en el proceso es parte de tu propósito. Así que mantente firme. Amén. En medio de tu circunstancia. Dios obra por el bien de su pueblo en todas las cosas, incluyendo en tiempos de dificultad, en momentos de profunda oscuridad. Dios obra para bien. Y esto no significa, escúchame bien, no significa que entienda cada paso. Nunca vamos a entender cada paso que vamos a ir dando. Y eso no significa que entiendas cada paso. Porque si nos quedamos ahí nos vamos a frustrar porque no vamos a entender muchas cosas que nos ocurren. Sino es confiar en quien controla cada paso que tú das. ¿Sabe? Al final de su vida, José se dio cuenta de que los intentos malvados, crueles de sus hermanos y de todo lo que les rodeó en su vida era parte del supremo plan de Dios de hacer el bien a mucha gente. Y quizás hoy tú te puedas encontrar en ese proceso de tu vida que no entiendes, en ese proceso donde quizás no ves la solución, no entiendes el por qué estás viviendo lo que estás viviendo, pero quiero que recuerde esto. Cuando no entiendas el camino, confía en el Dios que diseñó el camino. Amén. ¿Sabes? Y hoy no necesitas ver el final de la historia. Solo necesitas confiar en quien conoce ya la historia. Y Dios conoce tu historia. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente, pero también conoce nuestro futuro. ¿Qué mejor que dejar nuestras vidas en las manos del Señor? Que lo único que quiere es tu bien. Que lo único que le interesa es que tú puedas llegar a la meta y que en medio de la adversidad tú puedas confiar. ¿Sabe? Porque su propósito sigue vigente hoy en día. Amén. El tercer, hoy decidido creer, es en medio de la adversidad. Juan 16:33 nos dice, en el mundo tendréis, pero confiad. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Y muchas personas creen que la fe es evitar los problemas. Y lo comentamos, lo decimos, lo predicamos una y otra vez y no nos cansamos de decirlo. ¿Por qué? Porque en el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo vamos a tener problemas. El hecho de que seamos pueblo de Dios no nos quita de la adversidad, no nos quita de los problemas. ¿Y por qué lo repetimos? Porque muchas veces cuando estamos en medio del problema nos olvidamos, ¿verdad? Y nos volvemos a hacer la misma pregunta una y otra vez. Jesús nunca prometió una vida sin prueba, pero sí prometió su presencia en medio de ellas. Amén. Él nunca te prometió una vida elírica, una vida preciosa, de color de rosa. Pero sí te prometió que en medio de tu circunstancia, Él estaría a tu lado. Encontramos a tres jóvenes hebreos que fueron llevados al horno, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Y aunque no lo haga, querida iglesia, y ese aunque no lo haga, es una palabra de poder. Que no todos somos capaces de decirlo en medio de una aflicción. O en medio de que su vida realmente corre peligro, como estos tres jóvenes. Pero ellos decidieron morir
antes que inclinarse a otro ídolo. Ellos prefirieron morir antes de adorar a otro Dios. Su confianza no dependía del milagro, dependía del Dios de los milagros. Por eso ellos pudieron decir, nuestro Dios puede librarnos. Y aunque no lo haga, no me voy a inclinar. La verdadera fe permanece incluso cuando todavía no vemos la respuesta. Ahí es cuando tú y yo somos probados. Cuando no vemos la respuesta. Y la verdadera fe permanece cuando todavía no vemos. La verdadera fe permanece cuando todavía no está hecho ese milagro. No se ha cumplido el propósito de Dios completo en mi vida. O esa promesa no se ha cumplido. La verdadera fe permanece incluso cuando todavía no vemos la respuesta. Y hay veces que Dios calma la tormenta, ¿verdad? Lo vemos en la palabra. Pero otras veces calma a sus hijos mientras atraviesa la tormenta. Y a todos nos gusta la primera opción, ¿verdad? Que Dios calme la tormenta. Que estemos en mitad de un problema, oremos al Señor y Dios calme todo y empecemos a ver los resultados de inmediatamente. Pero Dios no trabaja muchas veces así. Algunas veces sí lo hace. Él es soberano. Él hace como quiere y cuando quiere. Pero otras veces simplemente te quiere llevar paz a tu corazón. Quiere que en medio de lo que estás pasando puedas adorar al Señor por lo que Él es. Simplemente por lo que Él es. Él quiere que en mitad de ese problema puedas confiar en Él. Y puedas decir y declarar, hoy he decidido creer. Hoy he decidido creer. El propósito de las palabras de Jesús es que en medio del sufrimiento que enfrentarás o que estás enfrentando en este mundo, puedas tener paz y ánimo en medio de la aflicción. ¿Sabes? El sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, carácter y el carácter, esperanza. Porque la prueba no es un castigo. Desde siempre, ¿verdad? Quizás ya no tanto, pero antiguamente se le asustaba mucho a los niños de pequeñitos. Dios te va a castigar. Y yo todavía lo escucho. Dios te va a castigar. Y uno crece con esa mentalidad que Dios castiga, que Dios castiga. ¿Sabe? Y la prueba no es un castigo, es un instrumento de transformación. Amén. La prueba no es un castigo, es un instrumento de transformación. Una experiencia dolorosa puede traer destrucción o puede traer bendición. ¿Cómo es eso? Pues dependiendo de tu respuesta. Lo que tú estás viviendo puede ser para tu vida una destrucción o puede ser una bendición. Y sabes, tú tienes en ese momento la llave, porque tú tienes la respuesta. El problema es que muchas veces gastamos demasiado tiempo tratando de entender por qué yo estoy sufriendo. Gastamos mucho tiempo intentando comprender el corazón de Dios. Por qué Dios permite, por qué Dios hace. En lugar de decidir cómo responder a lo que yo estoy viviendo. Enfocarse en la causa puede dejarte que seas un amargado en tu vida, una amargada. No solamente en tu vida, con las personas que rodeas y también con Dios. Porque, ¿sabes? Porque nunca vamos a entender completamente las razones. Yo hay cosas que simplemente digo, no te puedo dar una explicación. No hay respuesta para tu dolor, para tu pérdida, para tu circunstancia. Pero simplemente hoy decides creer. Hoy decides creer en que Dios está a tu lado. Hoy decides creer que todo lo que estás viviendo hay un propósito. El propósito quizás es trabajar en tu vida, hacerte más fuerte,
poder vivir en paz y en tranquilidad en medio de tu tormenta. Poder ser ejemplo y luz para tantas personas que a tu alrededor están sufriendo. Y tú eres el ejemplo viviente de que hay esperanza. Tú eres el ejemplo de que hay esperanza, aún en medio de lo que no entiendo, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, porque yo hoy he decidido creer. La Biblia constantemente nos enseña a concentrarnos en cómo podemos crecer más cerca de Dios a través de las situaciones difíciles y dolorosas. Por eso el verdadero enfoque para ti y para mí como cristiano no debe ser, ¿es Dios responsable de mi problema? Sino, ¿cómo debo responder para convertirme en todo lo que Dios quiere que sea? Cambia, ¿verdad? ¿Es Dios responsable de mi problema? No, esa no es nuestra pregunta, sino ¿cómo debo responder yo para ser esa persona que Dios quiere que yo sea? Y quizás también hoy en este día puedes estar atravesando problemas, enfermedades, una crisis familiar, quizás una pérdida. Quiero decirte, no abandones tu fe. ¿Amén? No abandones tu fe. Que hoy puedas decir, yo he decidido creer, yo he decidido creer. ¿Sabe? Dios jamás desperdicia el sufrimiento de sus hijos. Tu respuesta a la adversidad determinará si se convierte en destrucción o en bendición. Y hoy en este día, nuestra respuesta va a ser para bendición. Amén. Para bendición, Señor, yo he creído, aleluya, yo he creído, Señor, que en medio de la adversidad tú estás conmigo. Yo he creído, Señor, y esto que estoy viviendo no va a poder conmigo, Señor, y me aferro a ti, me aferro a la fe. El cuarto, de hoy he decidido creer en sus promesas. Amén. He decidido creer en sus promesas. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Y uno de los mayores ataques del enemigo es hacer que dudemos de lo que el Señor dijo, ¿verdad? A mí me pasa, ¿eh? Pero esto no es nuevo. Satanás lo sigue haciendo desde el jardín del Edén. Cuando él usó esta pregunta, ¿cómo que Dios os ha dicho? ¿Cómo que Dios os ha dicho? Y Satanás sigue utilizando la misma estrategia. Él no tiene nada nuevo. Él sigue usando las mismas estrategias. Quiere sembrar duda en ti. Pero ¿sabes? Cuando esa duda venga, simplemente échala fuera. Dile, no, Señor, yo he decidido creer en ti. Yo he decidido creer en ti. Y si tú eso lo comienzas a practicar en tu vida, esa duda no va a entrar en tu corazón. Porque no podemos, hay cosas que no podemos hacer. Y el enemigo va a venir a decirte, ¿y eso te ha dicho Dios? ¿Dónde está lo que Dios te prometió? Yo no lo veo. El diablo va a venir a traer esos pensamientos a vuestras mentes. Pero si en ese momento somos capaces de discernir que eso no proviene de Dios, sino que proviene de Satanás, que quiere que esa duda entre en nuestras vidas, tú te vas a levantar firme y vas a decir, Señor, yo hoy decido creer en tus promesas. Decido creer que tú eres un Dios que cumples tu palabra. Y esa duda se va en el nombre de Jesús. Esa duda no va a entrar en tu corazón, sino que va a ser echada fuera. La fe responde recordando las promesas de Dios. Y la Biblia, la palabra, está llena de promesas de Dios. Y voy a leer algunas de ellas. Dios prometió estar con nosotros.
Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quieras que vayas. Mateo 28:20. Y aquí yo estoy con vosotros. ¿Qué dice? Todos los días. ¿Qué dice? Todos los días. Aleluya. Hasta el fin del mundo. Dios promete fortalecer al cansado. ¿Quién está cansado? Pues toma esta palabra, Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza y levantarán las alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigará. Dios prometió terminar la buena obra que comenzó. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios prometió regresar por su iglesia. Aleluya. Juan 14, de 2 a 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y Él no es hombre para mentir. Número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Aleluya. Dios prometió terminar la buena obra que comenzó en ti. Amén. Lo vuelvo a decir. Dios prometió terminar la buena obra que comenzó en ti. Amén. ¿No es bueno eso? Pues vamos a decir un amén fuerte, ¿vale? Dios prometió terminar la buena obra que comenzó en ti. Amén. Amén. Claro que sí, un amén fuerte. Un amén fuerte. Porque le ha prometido Dios. ¿Y qué hemos escuchado? Que Él cumple. Que Él cumple. Que Él cumple. Y Dios ha dicho que va a terminar. Esa obra que comenzó en ti la va a terminar. Dios es imposible que mienta. Y cuando Él afirma algo, Él lo cumple. Y esa seguridad de cumplimiento de lo que Dios ha prometido hace que podamos superar todas las dificultades, esperando con paciencia el cumplimiento de su palabra. Porque sabemos que Él está, porque sabemos que Él hará, porque sabemos que Él cumplirá. Y eso es lo que nos mantiene firme a pesar de las dificultades. Y eso nos mantiene firme a pesar de vivir en un mundo lleno de caos. Eso es lo que nos mantiene firme. Las promesas de Dios vienen al lado del cristiano para darle el aliento necesario en las tribulaciones. Amén. Al lado nuestra están las promesas de Dios. Por eso cuando caminamos y nos vemos, nos aferramos a su palabra. Nos aferramos a su promesa. Por eso es bueno estudiar la Biblia. Es bueno memorizar los versículos de la palabra de Dios donde hay promesas. Porque en el tiempo de la dificultad tú agarras la palabra del Señor y la confiesas una y otra vez. Y eso trae fe a tu corazón. Y no solamente fe a tu corazón, sino en ese mundo espiritual hay victoria. Amén. Hay victoria. Y tal vez lleva orando años por una palabra que Dios te dio, una palabra, una promesa. Y quizás siente que Dios guarda ese silencio. Mira, no confunda el silencio con ausencia. Los silencios de Dios también son trato de Dios para nuestras vidas. Hemos leído que Dios está presente todos los días en nuestras vidas. En cada momento y circunstancia Él está. Los silencios no es ausencia. Los silencios son trato de Dios en nuestras vidas. Mientras espera, Dios sigue trabajando. Amén. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. No depende de tu circunstancia, sino de la fidelidad de Dios. Amén. Qué bueno que Dios es fiel con nuestras vidas. 5 y última. Hoy he decidido creer en la esperanza de la vida eterna. Primera de Juan 2:25 dice,
Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Nuestra esperanza no termina cuando termina esta vida. Amén. Vuelvo a decirlo. Nuestra esperanza no termina cuando termina esta vida. Amén. Claro que no, porque la mejor parte aún está por venir. Mira, vivimos en un mundo donde es un caos total, lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo el caos total de guerra, de todo lo que está ocurriendo. Vivimos en un mundo donde hay enfermedad, dolor, muerte, injusticia. Pero llegará un día en que Cristo establecerá su reino para siempre. Y lo hemos recordado hoy con la Santa Cena. En Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda, aleluya, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Amén. Esa es nuestra esperanza, iglesia. Esa es nuestra esperanza. Esa esperanza está fundamentada en la resurrección de Jesús. Dios se levantó de los muertos al tercer día derrotando a Satanás, derrotando a la muerte. Él dijo, yo tengo que ir arriba porque tengo que preparar moradas para vosotros. Pero no os voy a dejar solo, sino el Espíritu Santo estará con todos ustedes. Habitará en ustedes. Pero yo mientras tanto tengo que ir al cielo con mi Padre, porque tengo que preparar una morada. Aleluya. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra mayor esperanza. Poder llegar un día al cielo. Poder llegar un día a ver a Jesús cara a cara. Y esta esperanza es la que sostuvo a la iglesia primitiva. Es la que sostuvo a muchos mártires. Y aún en día vemos como hombres y mujeres mueren por Cristo. Sostuvo al apóstol Pablo, a sus discípulos, y también nos sostiene a ti y a mí. Nosotros no caminamos hacia un final incierto. Qué bueno, ¿verdad? Como está el mundo, poder decir que nosotros no caminamos hacia un final incierto. Caminamos hacia un encuentro glorioso con nuestro Salvador. Aleluya. Cuando el mundo pierde la esperanza y vemos que el mundo tiene la esperanza perdida, la iglesia tiene que seguir creyendo. Amén. No podemos ser como la gente que no tiene al Señor, que simplemente ve el caos y se encierra en ese dolor sin esperanza. No, nosotros tenemos la esperanza. Es más, ahora es cuando más tenemos que ser luz en este mundo. Es cuando más tenemos que proclamar a Cristo. Y déjame que te diga que no hay barreras. Y lo pudimos ver el otro día cuando salimos con los jóvenes de Jesus Revolution. Jesus Revolution. Lo vimos. Simplemente 3 hablaban español. Y los demás no hablaban español, hablaban inglés la mayoría y francés. Pero se acercaban a los gaditanos y con el móvil hacían la traducción y hablaban. Y la gente se acercaba y escuchaban. No hay barreras. La barrera la ponemos nosotros. Nosotros ponemos la barrera. Y hoy en día, si el mundo está como está, tú y yo debemos de ser luz. Amén. Porque tenemos nuestra esperanza, una esperanza viva de que el mundo no termina aquí, sino que hay una vida después de la muerte, una vida eterna. Hay moradas preparadas para ti y para mí. Hay un sitio preparado para su pueblo, donde ya no va a haber más llanto, ni más pelea, sino que todos nos vamos a amar, vamos a ser felices y sobre todo vamos a adorar al Señor. Y vamos a verlo cara a cara. ¡Wow! Veremos al Señor cara a cara. Mira, eso nos tiene que llenar de tanto gozo y de tanta esperanza.
vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. ¿Qué le diremos? ¿Qué haremos cuando veamos al Señor cara a cara? Pero un día lo vamos a ver. Un día nos vamos a encontrar con Él. Un día Él nos va a hablar, como yo ahora te estoy hablando a ti. Y lo vamos a mirar a los ojos. Seguramente, yo creo que ninguno vamos a poder decir nada. Simplemente lloraremos, lo abrazaremos. Aquellos que somos besucones nos hincharemos de darle beso. Pero diremos, gracias, Señor. Gracias porque hemos llegado a la meta. Gracias, Señor. Hoy decido creer en la esperanza de la vida eterna. Por eso, aunque el mundo no tenga esperanza, su iglesia sigue creyendo. Amén. Porque sabemos que Cristo viene otra vez. Y nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Quiero ir concluyendo. Hoy no hemos hablado simplemente de creer en algo. Lo dije al comienzo. Hemos hablado de creer en alguien. En alguien. Y ese alguien es Jesús. Porque cuando conocemos a Jesús, descubrimos que Él nunca falla. Siempre está ahí. Y por eso hoy podemos decir con convicción, creyendo, hoy he decidido creer en la salvación, porque Cristo ya pagó el precio. Amén. Hoy he decidido creer en el propósito de Dios, porque mi vida tiene dirección. Hoy he decidido creer en medio de las adversidades, porque Él nunca me abandona. Hoy he decidido creer en sus promesas, porque Dios siempre cumple su palabra. Y hoy he decidido creer en la esperanza de la vida eterna, porque lo mejor aún está por venir. Amén. Y hoy Dios nos invita a renovar nuestra fe. Amén. Nos invita a renovar nuestra fe. Quizás algunos tienen que dar ese paso de creer en Jesús como Salvador. Quizás todavía no lo has hecho. Vienes simplemente porque vienes acompañando. O porque quizás has venido durante muchos años y te sientes bien, pero no has dado el paso de decir, Señor, yo quiero entregar mi vida a Jesús. Hoy es el día. Amén. Hoy es el día. No hay pecado que Dios no pueda borrar. No hay pecado que Dios no pueda borrar. Otros quizás necesitan volver a confiar en el propósito de Dios. Quizás has perdido rumbo y te preguntas, ¿tiene mi vida propósito? Sí, tiene tu vida propósito. Sí, tiene tu vida propósito. Quizás es tiempo de tomar y decir, Señor, creo en ti, creo que tú tienes propósito en mi vida. Quizás alguno está atravesando una prueba y necesita recordar que Dios sigue teniendo el control. Quizás está en mitad de esa barca con esas olas fuertes. Y necesitamos recordar que Dios sigue tomando el control. Hoy es el día de decir, Señor, creo. Yo creo. Hoy decido creer en medio de la adversidad. Otro quizás está esperando tanto una promesa que están a punto de rendirse. Porque no ven el cumplimiento. Pero hoy es el día de decir, Señor, aunque no lo vea, yo hoy me levanto y declaro que es tiempo de creer de nuevo. Yo creo en las promesas, porque tú no eres Dios, no eres hombre, para que mienta. Otro quizás ha esperado tanto una promesa, esta la he dicho ahora, que está a punto de rendirse. Una vez más te recuerdo, no te rindas, amén, sigue ahí. Y otros necesitan levantar la mirada y recordar que esta tierra no es nuestro destino final. Muchas veces estamos tan acostumbrados a que nos dormimos todas las noches y todas las noches nos levantamos, que olvidamos cuál es nuestra meta. Y nuestra meta no es esta vida. Nuestra meta es la vida que viene después. Aquí cumplimos el propósito de Dios.
pero nuestra vida, esa vida eterna que disfrutamos ahora, pero que lo más importante es poder llegar a nuestro destino, al destino final. Por eso, y con esto termino, hoy es el día para decir con convicción, Señor, aunque no vea, creeré. Aunque no entienda, confiaré. Aunque la circunstancia cambie, tú permaneces fiel. Amén. Hoy he decidido creer en ti, porque tú eres fiel ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén.